Entras en la arena de la discusión con Sagitario creyendo que puedes salir victorioso, pero lo que no sabes es que has desatado una tormenta de fuego. No es una simple pelea de palabras, es un enfrentamiento con un espíritu indomable, una mente afilada y una lengua tan rápida como una flecha lanzada por el mismo Júpiter. Creíste que tenías argumentos sólidos, pero pronto te das cuenta de que cada ataque que intentas se desmorona ante la risa socarrona de Sagitario. Porque aquí no se trata solo de discutir, sino de enfrentarte a un signo que convierte la confrontación en un arte y el debate en un campo de batalla donde solo ellos ponen las reglas. Intentas razonar, pero te das cuenta de que Sagitario ya ha desmontado tu punto incluso antes de que termines la frase. Su rapidez mental es su mejor arma, una daga de ironía que corta más profundo que cualquier insulto directo. No gritan ni pierden los estribos fácilmente, porque saben que la verdadera victoria en una pelea verbal no está en el volumen, sino en la contundencia. Y cuando ellos golpean, lo hacen con la precisión de un arquero que nunca falla el blanco. Piensas que puedes atraparlo en una contradicción, pero en cuanto crees que has ganado terreno, Sagitario lo convierte en un chiste. Se ríe de sí mismo, se ríe de la situación, se ríe de ti. Su sentido del humor es un escudo impenetrable, y cada burla disfrazada de comentario casual es una estocada directa a tu orgullo. Te das cuenta de que no importa cuán serio sea el tema, Sagitario lo desmontará con una carcajada y te dejará desarmado, sintiéndote absurdo por haber intentado siquiera debatir con él. Quizás trates de ir por el camino de la lógica, de demostrar que tienes la razón con hechos y argumentos bien construidos. Pero ahí es donde cometes el peor error. Sagitario no solo es rápido, sino que también es sabio. Sabe de todo un poco, y aunque su conocimiento pueda parecer disperso, siempre tiene una referencia, una anécdota o un dato inesperado que aniquila tu discurso. Y si te atreves a desafiar su conocimiento, prepárate para recibir una avalancha de información que no pediste, pero que dejará claro que subestimaste su capacidad intelectual. Quizás, en un acto desesperado, trates de tocar su fibra emocional, buscando un punto débil donde puedas hacer que se doblegue. Pero Sagitario no es un signo que se quiebre fácilmente. Son intensos en sus emociones, pero también son dueños de su propia independencia. No les afecta el drama, porque lo ven como un intento patético de manipulación. Si intentas jugar con sus sentimientos, solo conseguirás que pierdan el interés y te dejen hablando solo. Y no hay derrota más grande que ver a Sagitario darse la vuelta con indiferencia, como si tu argumento nunca hubiera importado. Y entonces llega el golpe final. Justo cuando crees que aún tienes oportunidad de redimirte, Sagitario suelta una frase tan brutalmente honesta que sientes como tu ego se hace añicos. No es insulto, no es grito, no es ataque directo. Es simplemente la verdad, dicha sin filtros, sin adornos y sin piedad. Porque si algo define a este signo es su franqueza absoluta, esa capacidad de decir lo que piensa sin preocuparse por endulzar las palabras. Y en ese momento, entiendes que has perdido. No hay más que hacer. No puedes ganar una pelea verbal con alguien que no solo es más rápido y más afilado, sino que además disfruta el combate. Sagitario no discute para convencer ni para imponerse, discute porque le divierte, porque es un reto intelectual, porque es un juego que siempre puede ganar. Y cuando se cansa del juego, simplemente se aleja, dejándote con la sensación de que, más que una discusión, acabas de ser víctima de una tormenta de fuego imposible de controlar. Así que si alguna vez decides enfrentarte a Sagitario en un duelo de palabras, recuerda esto: no importa cuánto te prepares, no importa cuántos argumentos tengas, no importa cuán apasionado seas. Al final del día, Sagitario no solo te hará perder, te hará dudar de por qué siquiera intentaste ganar. Pelear verbalmente con Sagitario no es solo un desafío intelectual, sino una prueba de resistencia emocional y psicológica. No se trata de lanzar palabras al azar y esperar que alguna golpee, porque Sagitario no solo sabe esquivar, sino que es capaz de convertir cada intento de ataque en una oportunidad para lanzar su propio contraataque con precisión letal. Su estilo de discusión no sigue patrones predecibles, porque su mente es un torbellino de ideas y posibilidades, siempre un paso adelante de su oponente. Lo que hace aún más frustrante pelear con Sagitario es su capacidad para adaptarse a cualquier tipo de discusión. Si el tono es ligero, responderá con bromas. Si es agresivo, te sorprenderá con una calma imperturbable. Si intentas usar el sentimentalismo, lo desarmará con su frialdad momentánea. Y si te pones demasiado serio, simplemente perderá el interés y cambiará de tema, dejando tu argumento flotando en el aire sin respuesta.
Porque, aunque pueda parecer contradictorio, Sagitario no pelea por pelear. Pelea cuando le divierte, cuando le desafía intelectualmente o cuando cree que algo realmente vale la pena. Si siente que la discusión es innecesaria, simplemente la abandona sin mirar atrás, dejándote sin la satisfacción de un cierre o una victoria. Pero si decides llevar la pelea hasta el final, debes estar preparado para enfrentarte a su insaciable sed de conocimiento y su forma de ver la vida desde una perspectiva que muchas veces supera la de su oponente. Sagitario no se limita a discutir por lo que siente en el momento, sino que conecta cada idea con experiencias pasadas, con filosofías de vida, con teorías que ha leído, con historias que ha vivido o escuchado. Su mente es una biblioteca de información variada, y cuando te enfrentas a él, no solo luchas contra su opinión, sino contra todo un universo de referencias que pueden hacer que tu punto de vista se vea pequeño e insignificante en comparación. Si bien Sagitario es directo y honesto, también puede ser terriblemente sarcástico. Y ese sarcasmo no es como el de otros signos que usan la burla para herir o ridiculizar. No, el sarcasmo de Sagitario es más cruel porque es sutil, inteligente, lo peor de todo, muchas veces irrefutable. Puede disfrazar una crítica con un chiste, hacer que una burla parezca una reflexión profunda o simplemente soltar una ironía tan perfecta que te deja sin palabras. Y lo hace sin esfuerzo, sin necesidad de elevar la voz ni de recurrir a la agresividad. Sagitario no necesita gritar para imponerse, porque la verdad dicha con confianza y con una sonrisa irónica es mucho más destructiva que cualquier grito. Uno de los aspectos más desesperantes de discutir con Sagitario es que nunca se toma nada demasiado personal. Puedes estar gritando, ardiendo de frustración, lanzando tus mejores argumentos con furia, y Sagitario te mirará con una mezcla de diversión y curiosidad, como si estuviera observando un espectáculo más que participando en una pelea real. Porque para él, las discusiones son momentos de aprendizaje, de entretenimiento, de exploración de ideas. No se engancha en el drama ni permite que su ego lo ciegue. Y cuando ve que su oponente sí está tomándose la pelea demasiado en serio, más se divierte y menos se involucra emocionalmente, lo que hace que sea imposible arrastrarlo a una discusión destructiva. Pero si alguna vez logras tocar una fibra sensible de Sagitario, si logras hacer que realmente se tome la pelea como algo personal, entonces te enfrentas a una versión diferente de él. No es que se descontrole o pierda los estribos fácilmente, pero su franqueza se vuelve aún más filosa, su paciencia desaparece y su capacidad de dejar las cosas en un tono ligero se desintegra. Si llegas a este punto, recibirás la verdad en su forma más cruda, sin filtros, sin preocupaciones por cómo te haga sentir. Sagitario puede ser brutalmente honesto cuando se siente traicionado o atacado en un nivel profundo, y cuando decide hablar sin restricciones, sus palabras pueden hacer que cualquiera se replantee todo lo que creía saber sobre sí mismo. Por otro lado, la independencia de Sagitario hace que discutir con él sea una batalla en la que nunca puedes retenerlo del todo. No se aferra a la pelea, no se queda atado a la discusión por obligación. Si en algún momento siente que no vale la pena, que la conversación se ha vuelto repetitiva o que simplemente ya ha demostrado su punto, puede marcharse sin remordimientos, sin resentimientos, sin la necesidad de dar explicaciones. Y esa capacidad de soltar y seguir adelante es lo que hace que muchas veces su oponente termine sintiéndose más frustrado aún. Porque, después de todo, ¿qué peor castigo hay que perder una pelea y ver que el otro ni siquiera se molestó en quedarse hasta el final? Pelear verbalmente con Sagitario es como intentar atrapar el viento con las manos, es veloz, impredecible, y cuando crees que lo tienes bajo control, ya ha cambiado de dirección. Es una experiencia que puede ser estimulante si disfrutas de los retos, pero desesperante si esperas una pelea convencional con reglas predecibles. Y al final, cuando todo termine, Sagitario probablemente siga su camino con una sonrisa despreocupada, mientras tú te quedas preguntándote cómo es posible que hayas perdido tan rotundamente sin siquiera darte cuenta en qué momento sucedió. Pelear verbalmente con Sagitario es más que un simple cruce de palabras, es una danza entre el fuego y el intelecto, un enfrentamiento donde las reglas no están claras porque Sagitario no juega para ganar, sino para divertirse y aprender. Su mente inquieta y su lengua afilada hacen que cualquier intento de discutir con él se convierta en una batalla desigual. No es solo que sea rápido para responder o que tenga una lógica afilada, sino que también posee un espíritu libre que no permite que lo aten o lo encierren en argumentos rígidos. Tratar de arrinconarlo en una discusión es como tratar de atrapar un relámpago en una botella, siempre encuentra una forma de escapar. Uno de los puntos menos mencionados sobre discutir con Sagitario es su capacidad para cambiar de perspectiva en plena conversación.
Esto no significa que sea inconsistente, sino que su mentalidad flexible le permite ver los distintos ángulos de un problema y si encuentra uno que le resulta más interesante o más lógico, no tendrá problema en adoptarlo, incluso si eso implica modificar su postura inicial. Para alguien que pelea con la intención de tener razón a toda costa, esto puede resultar desconcertante y exasperante. Mientras otros signos se aferran a su punto de vista como si fuera una cuestión de vida o muerte, Sagitario puede girar inesperadamente, adaptándose a la situación, y en muchos casos, dejando a su oponente con la sensación de que la discusión nunca tuvo un punto fijo. Esto le permite no solo evadir ataques directos, sino también demostrar que el pensamiento rígido es una debilidad en el arte de la discusión. Otro aspecto crucial es su independencia mental y emocional. Aunque pueda parecer apasionado en la conversación, rara vez deja que una discusión lo consuma. No discute para demostrar superioridad ni para dominar al otro, sino porque disfruta el proceso de intercambiar ideas. Esto significa que nunca lo verás suplicando por tener la última palabra ni intentando desesperadamente imponerse cuando la conversación deja de ser interesante para él. Sagitario tiene una extraordinaria capacidad de dejar las cosas atrás sin cargar con rencores ni resentimientos, lo que frustra a quienes intentan engancharlo en un conflicto emocional. Mientras su oponente sigue rumiando la discusión y buscando formas de redimirse, Sagitario ya está en otro lado, ocupado con una nueva aventura mental o física, sin siquiera recordar que hubo una pelea. La impredictibilidad de Sagitario también es una de sus mayores armas. Mientras que muchas personas tienen patrones predecibles en la forma en que discuten, Sagitario puede cambiar el ritmo de la conversación con una facilidad desconcertante. Puede empezar con un tono filosófico, luego pasar al humor sarcástico, después lanzar una pregunta inesperada que desvíe el tema, y cuando su oponente menos lo espere, rematar con una observación tan directa y brutal que deja a todos sin palabras. Su habilidad para moverse entre distintos registros hace que cualquier intento de prepararse para una pelea con él sea inútil. No hay una única forma de ganarle porque él mismo cambia las reglas en cada intercambio. La ironía es otra herramienta que maneja con maestría. A diferencia de un signo que usa la ironía para herir o humillar, Sagitario la utiliza como un juego, una forma de resaltar lo absurdo de una situación sin necesidad de ser agresivo. Sin embargo, esta ironía puede volverse letal si detecta hipocresía en su oponente. Nada molesta más a Sagitario que la falsedad o la incongruencia, y cuando percibe que alguien está contradiciéndose o manipulando la verdad, su ironía se vuelve una espada afilada capaz de destruir cualquier máscara. No necesita insultar ni elevar el tono de voz, basta con una simple observación sarcástica y cargada de verdad para dejar a su oponente expuesto. A pesar de su franqueza, Sagitario rara vez es cruel de manera intencional. Puede ser brutalmente honesto, sí, pero no busca destruir al otro sin razón. Sin embargo, si alguien lo desafía con malas intenciones o trata de manipularlo emocionalmente, Sagitario no tendrá reparos en responder con la misma intensidad. No es alguien que guarde rencor, pero tampoco es alguien que tolere el abuso o la manipulación. Si siente que está perdiendo el tiempo en una discusión tóxica o vacía, simplemente desaparecerá sin dar explicaciones. Y esa indiferencia, ese acto de soltar y seguir adelante sin mirar atrás, puede ser el golpe más devastador de todos. Pelear con Sagitario es, en esencia, un enfrentamiento con alguien que no está encadenado a ningún dogma, a ninguna necesidad de ganar ni a ninguna emoción tóxica que lo haga dependiente del conflicto. Su mente es libre, su espíritu es aventurero y su interés por la vida va mucho más allá de una simple disputa de palabras. Cuando la pelea termina, él seguirá su camino con una sonrisa, mientras que su oponente se quedará con la incómoda sensación de haber perdido mucho más que una discusión, habrá perdido la oportunidad de entender cómo se pelea con alguien que nunca tuvo la intención de perder o ganar, sino simplemente de seguir explorando el infinito campo de las ideas. Discutir con Sagitario es entrar en una batalla donde el campo de juego es siempre cambiante y el fuego nunca se apaga. Es un signo regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la búsqueda incesante de conocimiento, lo que lo convierte en un adversario formidable en el arte de la confrontación verbal. No se conforma con respuestas simples, no se detiene en argumentos cerrados y no respeta las reglas convencionales de la discusión. Para Sagitario, una pelea verbal no es solo una cuestión de demostrar quién tiene razón, sino una oportunidad para explorar, desafiar y, en muchos casos, divertirse con la situación. Uno de los aspectos menos mencionados sobre Sagitario en una discusión es su capacidad para desenmascarar la debilidad intelectual y emocional de su oponente sin siquiera proponérselo. No lo hace con maldad, sino con la aguda percepción que lo caracteriza. Es un signo que observa,
que analiza constantemente, que percibe las incoherencias, las dudas y las inseguridades en las palabras del otro. Su franqueza y rapidez mental hacen que cualquier contradicción en el discurso de su oponente quede al descubierto en cuestión de segundos. Lo peor es que no lo hará de manera agresiva o desesperada, lo señalará con naturalidad, casi como si fuera una simple observación, lo que hará que el otro se sienta aún más expuesto. No hay manera de hacer que Sagitario se estanque en una discusión, porque su mentalidad es nómada en todos los sentidos. Mientras otros signos pueden quedar atrapados en la repetición de un mismo argumento, él se mueve con agilidad por distintos ángulos, atacando desde nuevos frentes hasta que la otra persona no tenga más salida que aceptar la derrota o rendirse en el intento. Y no se trata de que Sagitario tenga un deseo incontrolable de ganar, sino de que su mente simplemente no concibe la rigidez ni la obstinación. Si alguien insiste en aferrarse a un punto sin evolución, Sagitario lo considerará aburrido y simplemente perderá el interés en la pelea. Otro aspecto que hace que discutir con Sagitario sea una tarea casi imposible es su enorme resistencia emocional. Es un signo de fuego, y aunque pueda parecer impulsivo y enérgico, en realidad tiene un control notable sobre sus emociones en medio de una discusión. Puede alterarse si algo lo enoja realmente, pero rara vez pierde la compostura en una pelea verbal. No se deja llevar por el drama, no cae en provocaciones y, lo más importante, no permite que la discusión lo consuma. Puede estar completamente involucrado en el intercambio de ideas en un momento, al siguiente, soltar una carcajada y cambiar de tema como si nada hubiera pasado. Esta capacidad de soltar hace que muchas veces su oponente se quede con una sensación de vacío, porque mientras la otra persona sigue enardecida por la pelea, Sagitario ya está en otro lado, disfrutando de algo más interesante. La velocidad con la que piensa y responde es otro factor que lo convierte en un rival temible. No necesita tiempo para elaborar sus ideas, su mente funciona a un ritmo vertiginoso, encadenando pensamientos con una fluidez impresionante. Mientras su oponente aún está procesando lo que acaba de decir, él ya ha pasado al siguiente punto, desmontando la discusión sin dar oportunidad de recuperarse. Y lo hace sin esfuerzo aparente, como si la batalla verbal fuera un ejercicio natural para él. Esta rapidez puede ser desconcertante para quienes están acostumbrados a peleas más pausadas o estructuradas, porque con Sagitario no hay espacio para la lentitud ni para los silencios incómodos. Pero quizás uno de los aspectos más frustrantes de discutir con Sagitario es que nunca se toma a sí mismo demasiado en serio. Es un signo que, a pesar de su profundidad intelectual, siempre encuentra la manera de reírse de la vida y de sí mismo. No tiene miedo de admitir cuando se equivoca, no teme burlarse de sus propios errores y no le importa cambiar de opinión si se da cuenta de que estaba equivocado. Esto lo hace inmune a uno de los recursos más comunes en una pelea, el ataque personal. Si alguien intenta ridiculizarlo o hacerlo sentir mal, Sagitario simplemente lo tomará como una broma o, en el peor de los casos, lo ignorará con indiferencia. No se deja arrastrar por emociones negativas, y esa capacidad de mantenerse ligero incluso en medio de una discusión es lo que hace que muchos terminen frustrados al enfrentarlo. Sagitario no solo es un gran hablador, sino también un gran oyente cuando le interesa el tema. No se cierra a las ideas de los demás, siempre está dispuesto a escuchar una perspectiva diferente si tiene sentido para él. Pero si percibe que la conversación no está aportando nada nuevo, se desconectará por completo, perdiendo el interés en cuestión de segundos. En este sentido, discutir con él es una prueba de resistencia tanto mental como creativa, hay que mantener su atención, hay que sorprenderlo, hay que estar a su nivel si se quiere que la conversación continúe. Si la otra persona cae en argumentos predecibles o trillados, Sagitario simplemente perderá el entusiasmo, y en muchos casos, se burlará de la monotonía de la pelea. Por último, hay algo que pocos entienden cuando intentan pelear con Sagitario, su visión de la vida es demasiado grande como para quedar atrapado en un solo conflicto. No ve las discusiones como batallas definitivas ni como momentos determinantes en su vida. Para él, la pelea verbal es solo una pequeña parte del vasto universo de experiencias que lo esperan. No carga rencores, no se queda atado a resentimientos innecesarios, no se detiene en lo que ya pasó. Puede discutir con pasión un día y al siguiente saludarte como si nada hubiera ocurrido, sin segundas intenciones ni resentimientos ocultos. Porque para Sagitario, la vida es movimiento, es aprendizaje, es cambio constante. Pelear con Sagitario es, en el fondo, una prueba de perspectiva. No se trata solo de medir intelectos o de cruzar argumentos, sino de entender que para él, todo conflicto es una oportunidad para crecer, explorar y reírse un poco en el proceso.
Quienes lo entienden pueden salir fortalecidos de la discusión, incluso si pierden. Quienes no lo comprenden, solo quedarán atrapados en la frustración de haber intentado encerrar en una jaula de palabras a un espíritu que nació para ser libre. Discutir con Sagitario es enfrentarse a una tormenta de fuego, ingenio y audacia. No es solo la rapidez con la que dispara argumentos o la facilidad con la que desmonta los de su oponente, sino la energía vibrante y contagiosa con la que se sumerge en el conflicto. Para él, la discusión no es un campo de batalla donde la victoria es lo único que importa, sino un terreno de exploración intelectual, un espacio donde puede poner a prueba su mente, en el mejor de los casos, divertirse con el proceso. Pero lo que muchos no comprenden es que esta aparente ligereza no significa que sea un adversario fácil. Al contrario, su capacidad de alternar entre la seriedad y la burla, entre la profundidad y la irreverencia, hace que luchar contra él en el plano verbal sea como intentar contener una llamarada con las manos desnudas. Sagitario no solo se apoya en su velocidad mental para desarmar a su oponente, sino también en su instinto para leer la energía de la conversación. No necesita largos análisis para saber cuando su interlocutor está nervioso, inseguro o atrapado en una contradicción. Lo percibe de inmediato, casi como si oliera el miedo, y sin piedad convierte ese punto débil en el eje de su ataque. Pero lo más frustrante es que no lo hace con agresividad directa. Su táctica es más sutil, más irritante, lanza preguntas aparentemente inocentes que obligan a su oponente a tropezar con sus propias palabras, resalta contradicciones con una sonrisa burlona o responde con un comentario casual que desmonta el argumento contrario sin siquiera parecer que lo está intentando. Esta naturalidad con la que domina el debate hace que su oponente sienta que está peleando contra alguien que ni siquiera está esforzándose, lo que solo aumenta la sensación de impotencia. La capacidad de Sagitario para desviar la conversación en cualquier dirección es otra de sus armas letales. Si siente que la discusión está tomando un rumbo que no le interesa o que su oponente está demasiado cómodo en su terreno, cambiará el enfoque sin previo aviso. Puede introducir de repente una anécdota, una referencia filosófica o incluso un chiste que parece no tener relación, pero que de alguna forma termina desestabilizando el eje de la pelea. Para alguien que espera una discusión lineal y estructurada, esto es desesperante. Es como tratar de atrapar un pez en un río turbulento, cuando crees que finalmente lo tienes, ya se ha escurrido en otra dirección. La independencia intelectual de Sagitario también es un factor clave en su estilo de discusión. No es un signo que repita argumentos simplemente porque son populares o porque le conviene. Si cree en algo, es porque ha llegado a esa conclusión por su propia cuenta, y defenderá su postura con la convicción de alguien que ha explorado múltiples perspectivas antes de llegar allí. No busca validación ni necesita que los demás estén de acuerdo con él para sentirse seguro. Esto hace que los ataques basados en presionarlo emocionalmente o en intentar hacerlo dudar de sí mismo sean inútiles. Puede escuchar críticas sin sentirse atacado, y puede reconocer cuando alguien tiene un buen punto sin que eso signifique que ha perdido la discusión. Su confianza en su propia mente es tan firme que no necesita demostrarle nada a nadie, lo que lo hace aún más difícil de vencer. Pero si hay algo que realmente puede hacer perder la paciencia a su oponente, es su absoluto desprecio por la autoridad impuesta. Si alguien intenta discutir con él desde una posición de superioridad, ya sea por rango, edad o cualquier otro tipo de estatus, lo más probable es que Sagitario lo ignore o, peor aún, lo ridiculice. No respeta los argumentos basados en jerarquías o en el clásico, porque yo lo digo, sino que exige lógica, evidencia y una conversación real. Si percibe que alguien está tratando de imponer su punto de vista sin razones válidas, responderá con un sarcasmo demoledor o simplemente perderá el interés y se marchará sin más explicaciones. Su naturaleza rebelde hace que cualquier intento de controlarlo o encasillarlo en una discusión estructurada fracase estrepitosamente. Otro detalle que pocos consideran al discutir con Sagitario es su tolerancia al caos. Mientras otros signos pueden sentirse abrumados por una conversación que se vuelve demasiado intensa o desordenada, él prospera en ese ambiente. Puede manejar múltiples hilos de discusión a la vez, saltar de un tema a otro sin perder el hilo y hasta disfrutar de la confusión ajena cuando su oponente intenta seguirle el ritmo. No se incomoda con el desorden verbal ni con los cambios inesperados de dirección, de hecho, los utiliza a su favor. Esto hace que discutir con él sea como una montaña rusa sin frenos, donde nunca se sabe cuál será el siguiente giro ni qué nueva dirección tomará la conversación. La ironía y el humor son quizás las herramientas más desconcertantes en su arsenal.
Mientras su oponente se toma la pelea en serio, Sagitario puede estar riéndose entre frases, lanzando comentarios mordaces disfrazados de chistes o incluso exagerando su punto de vista solo para divertirse con la reacción del otro. Esta actitud desenfadada hace que muchas veces su contrincante se sienta aún más frustrado, porque nada desarma más rápido a alguien que está discutiendo con pasión que enfrentarse a un adversario que parece estar disfrutando la pelea como si fuera un juego. Es un maestro en convertir la agresión en comedia y en responder a los ataques con un ingenio tan afilado que su oponente ni siquiera se da cuenta de que ha sido completamente desarmado hasta que ya es demasiado tarde. A pesar de todo esto, Sagitario rara vez guarda rencor después de una discusión. Su naturaleza expansiva y optimista le impide quedarse atrapado en el pasado. Puede haber discutido con alguien con intensidad un día y al siguiente actuar como si nada hubiera pasado. Para él, la pelea verbal no es algo personal ni un evento determinante en su vida, sino simplemente otro intercambio de ideas en su interminable exploración del mundo. Esto puede ser confuso para quienes esperan que después de una pelea haya una distancia emocional o una especie de tensión latente. Con Sagitario, no hay espacio para resentimientos innecesarios ni dramas prolongados. Su capacidad de soltar y seguir adelante es tan natural que quienes no lo comprenden pueden quedarse sintiéndose insatisfechos, como si la discusión nunca hubiera tenido un verdadero cierre. Y quizás ese sea el punto final que hace que pelear con Sagitario sea una experiencia única, su desapego absoluto al conflicto. Puede involucrarse con intensidad mientras dura, pero una vez que termina, sigue adelante sin mirar atrás. No necesita ganar para sentirse bien consigo mismo, no necesita que el otro admita la derrota para saber que su punto fue válido, y no necesita arrastrar la pelea más allá de lo que le resulta interesante. En su mundo, todo es aprendizaje, todo es cambio, todo es una oportunidad para evolucionar. Y mientras su oponente sigue dándole vueltas a la discusión, él ya está explorando un nuevo horizonte, riendo, viviendo, y dejando atrás, una vez más, la inevitable sensación de derrota en quien intentó atraparlo en una batalla que nunca tuvo intención de perder. Pelear verbalmente con Sagitario es como intentar atrapar el viento con las manos o tratar de contener un incendio con palabras. Es un signo que no solo domina el arte de la confrontación, sino que la disfruta como si fuera una forma de ejercicio intelectual, un deporte en el que el verdadero objetivo no es aplastar al oponente, sino explorar las posibilidades de la conversación. Su mente está siempre en movimiento, y cualquier intento de enfrentarlo sin la velocidad suficiente para seguirle el ritmo será, en el mejor de los casos, un esfuerzo fútil, y en el peor, una experiencia frustrante e incluso humillante. Lo que muchas personas no entienden al entrar en una discusión con Sagitario es que su forma de pelear no es completamente lineal ni convencional. Mientras otros signos pueden apegarse a una estructura clara, siguiendo una progresión lógica, Sagitario prefiere moverse con total libertad, tomando atajos, cambiando de dirección y usando cualquier recurso que tenga a la mano para hacer que el intercambio sea más interesante. No sigue un guión, no se aferra a una única estrategia, sino que se adapta a cada giro de la conversación con una agilidad impresionante. Para quien está acostumbrado a discusiones más predecibles, esto puede ser exasperante, porque en ningún momento da la sensación de que hay una verdadera estabilidad en la pelea, todo cambia, todo fluye, todo se transforma antes de que la otra persona pueda reaccionar. Sagitario tampoco se deja atrapar por la emocionalidad de la discusión. Puede parecer apasionado cuando habla, porque su energía y entusiasmo son innegables, pero en el fondo mantiene una distancia emocional que le permite moverse con mayor soltura. No carga con rencores, no se deja afectar por insultos ni ataques personales y, sobre todo, no permite que la pelea lo consuma. Es el tipo de persona que puede estar discutiendo intensamente un tema y, de repente, hacer un comentario que aligera la tensión, demostrar con una simple broma que, al final, nada de esto es tan serio como su oponente quiere creer. Esa capacidad de relativizar la confrontación hace que muchas veces su adversario termine sintiéndose como si estuviera luchando solo, porque mientras él sigue con su vida como si nada, la otra persona sigue atrapada en la pelea, dándole vueltas a cada palabra intercambiada. Otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido es que Sagitario no solo es un gran hablador, sino también un oyente excepcional cuando la conversación es lo suficientemente estimulante. A diferencia de signos que simplemente esperan su turno para hablar, él realmente escucha, analiza y encuentra la manera de utilizar lo que el otro dice a su favor. No desperdicia información. Cada frase, cada titubeo, cada pausa puede convertirse en una oportunidad para hacer una observación afilada o para tomar el control de la conversación. Y lo más peligroso de todo es que su forma de escuchar no siempre es evidente, a veces parece distraído,
como si estuviera en otro lado, como si no le importara lo que se está diciendo, pero en realidad está absorbiendo cada detalle, esperando el momento adecuado para devolverlo con el doble de impacto. En una pelea, la versatilidad de Sagitario es una de sus armas más letales. Puede comenzar con argumentos lógicos, luego desviarse hacia lo filosófico, después introducir una anécdota irrelevante solo para desconcertar a su oponente, y de repente, regresar con una respuesta contundente que deja sin palabras a la otra persona. Esta capacidad de moverse entre distintos niveles de conversación sin perder el hilo lo convierte en un adversario casi imposible de atrapar. No se deja encasillar en una sola forma de discutir, si siente que la otra persona está tratando de forzarlo a un terreno específico, simplemente lo evadirá con la facilidad de alguien que nunca se ha sentido cómodo con las reglas impuestas por otros. La ironía y el sarcasmo son dos recursos que Sagitario maneja con una maestría casi natural. No necesita recurrir a la agresividad directa para hacer que su punto de vista se sienta demoledor. En lugar de atacar frontalmente, prefiere desarmar con comentarios sutiles que dejan en evidencia la falta de solidez en los argumentos de su oponente. Su humor, afilado y a veces incluso cruel, es un mecanismo que utiliza tanto para aligerar la tensión como para demostrar que no está realmente afectado por lo que está sucediendo. Es difícil hacer que Sagitario se sienta acorralado, porque siempre encuentra la manera de escabullirse con una sonrisa, con una carcajada o con una frase que convierte la discusión en un chiste. Pero quizás lo más frustrante de todo es que Sagitario no necesita ganar para sentirse satisfecho. Para él, la discusión es solo una experiencia más en su interminable búsqueda de conocimiento y diversión. Puede dejar que el otro crea que ha ganado solo porque la pelea ha dejado de interesarle, puede abandonar la conversación sin previo aviso si siente que ya no está aprendiendo nada nuevo, puede incluso cambiar de opinión en medio de la pelea sin que eso signifique que ha sido derrotado. Su falta de apego a la necesidad de victoria lo convierte en un oponente que no puede ser vencido en el sentido tradicional, porque su objetivo nunca es el mismo que el del otro. No busca superioridad, sino exploración. No busca imponerse, sino moverse libremente a través de las ideas. Y cuando la pelea deja de ser estimulante, simplemente se marcha, dejando a su oponente con una sensación de vacío, con la certeza de que, sin importar lo que haya pasado, de alguna forma, Sagitario siempre estuvo un paso adelante. Esta indiferencia final es lo que hace que muchas personas se sientan aún más frustradas después de una discusión con Sagitario. No solo han perdido en el sentido argumentativo, sino que además sienten que han invertido energía en una pelea que, para su oponente, nunca tuvo la misma importancia. Es como intentar atrapar una sombra, cuando creías que la tenías bajo control, te das cuenta de que nunca estuvo realmente ahí, y lo único que queda es el eco de una conversación que, para él, fue solo un momento fugaz en su interminable viaje por el mundo de las ideas. Discutir con Sagitario no es solo un desafío intelectual, sino también una experiencia caótica, impredecible, y en muchos casos, desesperante. Su manera de pelear no sigue patrones tradicionales. Si su oponente entra en la confrontación esperando un duelo lógico y estructurado, se encontrará atrapado en un remolino de ideas, bromas, ironía y constantes cambios de dirección. Enfrentar a Sagitario en el terreno verbal es como entrar a una selva sin mapa ni brújula, aunque al principio parezca posible seguirle el ritmo, en algún momento la orientación se pierde y la lucha se convierte en un laberinto sin salida clara. Lo que muchas veces desconcierta a quienes intentan pelear con Sagitario es que no muestra señales obvias de hostilidad. A diferencia de signos más agresivos, que elevan el tono de voz o utilizan estrategias abiertamente combativas, Sagitario maneja la confrontación con una mezcla de entusiasmo y ligereza que confunde a su adversario. No parece estar peleando, sino disfrutando de un intercambio animado de ideas, lo que hace que muchas veces la otra persona no se dé cuenta de que está perdiendo hasta que ya es demasiado tarde. Puede desarmar un argumento con la misma naturalidad con la que haría un comentario casual sobre el clima, lo que da la impresión de que no está invirtiendo ningún esfuerzo real en la discusión. Este desinterés aparente puede ser extremadamente frustrante para alguien que sí está tomando la pelea en serio, porque da la sensación de que, por más fuerte que ataque, Sagitario sigue divirtiéndose sin mostrar signos de desgaste. El sentido del humor de Sagitario es otra de sus herramientas más poderosas y desestabilizadoras. No es simplemente que tenga un buen ingenio o que sea rápido con las respuestas, sino que sabe exactamente cómo utilizar el humor para debilitar la postura de su oponente. Puede hacer una broma en el momento justo para restarle importancia a un argumento contrario, usar el sarcasmo para poner en evidencia las fallas en el discurso de la otra persona o exagerar intencionalmente su punto de vista hasta el absurdo, dejando a su adversario sin una forma clara de responder.
Y lo más irritante de todo es que este humor rara vez es abiertamente ofensivo. En lugar de atacar directamente, juega con la situación de una manera que puede parecer inofensiva a simple vista, pero que en el fondo tiene un impacto profundo en la dinámica de la discusión. La impredictibilidad es otro de los grandes obstáculos para quienes intentan ganar una pelea con Sagitario. No sigue reglas establecidas ni estructuras rígidas, lo que significa que cualquier intento de guiar la conversación hacia un terreno favorable será fácilmente desviado. Puede estar argumentando un punto con total convicción, y de repente, cambiar el enfoque sin previo aviso, dejando a su oponente sin saber cómo continuar. Puede saltar de un tema a otro sin perder el hilo de la conversación, hacer referencias inesperadas que alteran el curso de la discusión o incluso cambiar de postura solo para analizar la situación desde otro ángulo. Para alguien que busca un enfrentamiento más lineal, esto es como intentar atrapar un pez con las manos. Cuando parece que ya se tiene bajo control, Sagitario se escabulle y la pelea sigue por un camino completamente distinto. Otro aspecto que hace que discutir con Sagitario sea tan complicado es su falta de apego a la seriedad de la confrontación. Aunque puede debatir con intensidad y pasión, nunca se toma la pelea como algo personal ni como un asunto de vida o muerte. Para él, la discusión es una forma de exploración y aprendizaje, no un campo de batalla en el que debe demostrar superioridad. Esto significa que no le importa ceder en ciertos puntos si considera que la otra persona tiene razón, pero tampoco siente la necesidad de quedarse atrapado en un conflicto innecesario. Puede simplemente perder el interés y alejarse en cualquier momento, dejando a su oponente con la sensación de que toda la discusión fue en vano. Esta indiferencia hacia la necesidad de ganar es una de las razones por las que pelear con Sagitario puede ser una experiencia tan frustrante. Incluso cuando parece estar perdiendo, en realidad nunca lo está, porque su verdadero objetivo nunca fue la victoria en primer lugar. El instinto de libertad de Sagitario es una de las razones por las que se resiste tanto a las confrontaciones que intentan encerrarlo en esquemas rígidos. Si siente que alguien está tratando de manipularlo emocionalmente, de hacer que se sienta culpable o de presionarlo para que acepte un punto de vista en contra de su voluntad, simplemente no jugará el juego. En lugar de caer en provocaciones, se reirá, ignorará el intento de control o responderá con una frase tan inesperada que su oponente quedará sin respuesta. Es inmune a los juegos de poder dentro de una discusión y no responde bien a las tácticas basadas en la intimidación o la autoridad. Si alguien intenta imponerse con frases como «tienes que aceptar esto porque así es», Sagitario responderá con escepticismo, sarcasmo o incluso total indiferencia, haciendo que su adversario sienta que su esfuerzo por dominar la conversación ha sido completamente inútil. Sagitario también es un maestro en hacer que su oponente se delate a sí mismo. No ataca frontalmente, sino que deja que la otra persona se enrede en sus propias palabras. A través de preguntas estratégicas y comentarios aparentemente inocentes, guía a su adversario hasta el punto en que sus contradicciones se hacen evidentes, sin necesidad de lanzar un solo golpe directo. Es un signo que entiende que la mejor manera de desarmar a alguien no siempre es atacarlo, sino hacer que sus propias palabras trabajen en su contra. Y cuando esto sucede, simplemente observa con una sonrisa, disfrutando del espectáculo sin necesidad de intervenir demasiado. Cuando la discusión termina, Sagitario rara vez guarda rencor. Puede haber sido una pelea intensa, llena de intercambios afilados e incluso burlas, pero para él, todo es parte del juego de la vida. No se queda atascado en lo que se dijo ni en quién tenía razón, sino que sigue adelante como si nada hubiera pasado. Esta capacidad de soltar y olvidar rápidamente puede ser desconcertante para quienes esperaban que la pelea dejara algún tipo de huella permanente. Pero Sagitario no es un signo que se aferre a la negatividad, su naturaleza es expansiva, optimista y siempre en movimiento, lo que significa que, mientras su oponente sigue pensando en cada detalle de la pelea, él ya está en otro lugar, explorando nuevas ideas y disfrutando de su libertad inquebrantable. En última instancia, intentar pelear con Sagitario y salir victorioso es una tarea casi imposible porque nunca está realmente atrapado en la pelea. Puede discutir con intensidad, puede argumentar con maestría, puede lanzar golpes verbales con precisión quirúrgica, pero nunca perderá de vista lo más importante, su independencia y su capacidad de seguir adelante sin cargas innecesarias. Y cuando todo ha terminado, cuando la otra persona sigue tratando de encontrar sentido a lo que pasó, Sagitario ya ha pasado la página, riendo, explorando y disfrutando del infinito horizonte que se extiende frente a él. Discutir con Sagitario es una prueba de resistencia mental, una carrera sin meta fija en la que el oponente cree estar avanzando, pero en realidad solo está girando en círculos. No hay una estructura predecible, no hay una línea clara a seguir,
solo la certeza de que, en algún punto de la confrontación, la otra persona se dará cuenta de que está completamente perdida en un terreno donde Sagitario se mueve con absoluta comodidad. Lo que hace que este signo sea un rival tan difícil en el campo de la discusión no es solo su agilidad mental o su dominio del lenguaje, sino la combinación de su desapego emocional, su imprevisibilidad y su capacidad innata para convertir cualquier confrontación en un juego del que solo él conoce las reglas. Uno de los errores más comunes que cometen quienes intentan pelear con Sagitario es asumir que pueden encerrarlo en un esquema rígido. Si alguien intenta estructurar la discusión con un enfoque metódico y paso a paso, Sagitario lo desarmará simplemente negándose a seguir ese ritmo. Saltará de un tema a otro, traerá a la conversación anécdotas aparentemente irrelevantes que de alguna manera terminarán conectando con el punto central, y reformulará la discusión de tal manera que la otra persona no sepa en qué momento perdió el control. Sagitario no es de los que permiten que lo guíen dentro de una confrontación. Si siente que alguien está tratando de imponerle un camino a seguir, cambiará de dirección de inmediato, no por una necesidad de rebelión, sino porque su naturaleza no le permite seguir estructuras ajenas. A diferencia de otros signos que se encierran en sus posturas y defienden sus argumentos hasta las últimas consecuencias, Sagitario tiene la capacidad de cambiar de opinión en el transcurso de la discusión sin que eso signifique que ha perdido. Para él, la confrontación es un espacio de exploración, no un campo de batalla donde hay que sostener una posición a toda costa. Si en medio de la conversación descubre una idea que le parece más interesante o un punto de vista que le resulta más enriquecedor, no tendrá problema en adoptar una nueva perspectiva sin sentirse derrotado. Esta flexibilidad es desconcertante para aquellos que ven la discusión como un enfrentamiento con ganadores y perdedores, porque no saben cómo manejar a alguien que puede modificar su postura sin perder fuerza en la conversación. En lugar de aferrarse a una única verdad, Sagitario se mueve entre posibilidades, analiza distintos ángulos y se permite evolucionar en medio del intercambio, dejando a su oponente sin un punto fijo contra el cual luchar. Sagitario también tiene una habilidad especial para detectar puntos débiles en la seguridad de la otra persona. No se limita a responder a los argumentos que le presentan, observa con detenimiento la forma en que su adversario los expone, analiza su lenguaje corporal, sus pausas, sus titubeos, y encuentra el lugar exacto donde puede hacer una pregunta que desestabilice toda la estructura del discurso contrario. No lo hace con la intención de humillar o destruir, sino porque su naturaleza inquisitiva lo lleva a querer descubrir qué tan sólida es realmente la posición de la otra persona. Y cuando detecta fisuras en la seguridad de su oponente, las explora con preguntas afiladas que hacen que incluso el más convencido de sus argumentos se empiece a tambalear. El uso de la ironía es otra de sus armas más peligrosas. No se trata solo de lanzar comentarios sarcásticos, sino de utilizarlos con precisión quirúrgica para dejar en evidencia la falta de lógica o la rigidez mental de su adversario. La ironía de Sagitario no es burda ni agresiva, es sutil, inteligente y muchas veces tan envuelta en una aparente inocencia que la otra persona no se da cuenta de inmediato de que ha sido expuesta. Y cuando finalmente lo comprende, ya es demasiado tarde para responder sin que su reacción parezca exagerada. Es esta capacidad para jugar con el tono de la conversación lo que hace que discutir con Sagitario sea una experiencia tan desconcertante. Nunca se sabe si está hablando en serio, si está probando una idea solo por diversión o si está burlándose elegantemente de toda la situación. A pesar de su habilidad para el debate, Sagitario rara vez busca destruir completamente a su oponente. No es un signo que disfrute de la victoria absoluta en una pelea, porque en el fondo no ve las discusiones como una cuestión de poder, sino como una oportunidad de expansión mental. Sin embargo, si siente que la otra persona está actuando de manera deshonesta, manipuladora o malintencionada, puede adoptar un tono más agresivo y desarmar a su adversario con una frialdad que contrasta con su habitual actitud relajada. En estos casos, su humor desaparece, su mirada se afila y su discurso se vuelve directo, cortante y sin concesiones. Es aquí donde muchos descubren que, aunque Sagitario prefiere la ligereza en las discusiones, tiene una parte implacable que no duda en mostrar cuando se siente traicionado o cuando detecta una intención oscura detrás de las palabras de su oponente. El desapego emocional de Sagitario también juega un papel crucial en su manera de enfrentar los conflictos verbales. No se aferra a la discusión ni se deja consumir por la tensión del momento. Puede estar debatiendo con gran intensidad, y al minuto siguiente, cambiar completamente de actitud como si nada hubiera pasado. Esta capacidad de soltar la confrontación con tanta facilidad deja a muchos de sus oponentes sintiéndose confundidos, incluso molestos, porque mientras ellos siguen atrapados en la emoción de la pelea, Sagitario ya ha pasado la página y ha encontrado algo más interesante en que enfocarse.
Para él, la vida es demasiado grande como para quedarse estancado en un solo conflicto, y cualquier pelea que pierda su valor como experiencia de aprendizaje se vuelve completamente irrelevante. Quizás uno de los aspectos más frustrantes de discutir con Sagitario es que nunca muestra una verdadera sensación de derrota. Incluso cuando parece que ha perdido la discusión en términos argumentativos, sigue proyectando una energía de libertad y despreocupación que hace que su adversario sienta que, de alguna manera, sigue un paso adelante. No necesita tener la última palabra para sentirse satisfecho, porque su interés nunca estuvo en demostrar su superioridad, sino en disfrutar del proceso. Y al final, cuando su oponente sigue dándole vueltas a lo que se dijo, tratando de encontrar una forma de reivindicarse, Sagitario ya está en otro lugar, explorando nuevas ideas, buscando nuevas aventuras y dejando atrás la pelea como si fuera solo una anécdota más en su inagotable viaje a través del conocimiento y la vida.